Bien, buenos días a los que nos han saludado, que el Señor les bendiga. Quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Ahí estamos, capítulo 21. Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Una semana bastante importante, una semana muy particular, una semana que hemos destacado por sobre todas las demás, y como bien decía nuestro pastor Pablo la semana anterior, no debemos confundir esta última semana que el Señor está viviendo, que es una semana de 7 días, con la última semana de Daniel, que es una semana de 7 años. No debemos confundirla porque siempre vamos a estar mencionando esta última semana del Señor y no debemos llevarlo al plano escatológico cuando es un plano histórico. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 23, vamos a tener nuestra lectura hasta el versículo 27. Luego de eso voy a exponer la palabra del Señor y al final vamos a orar por ella. Agradecido también de nuestro hermano Fabián, no solo la moderación, sino el poder previamente orar para que el Señor tome esta palabra y alimente nuestras almas, nuestros corazones. La palabra del Señor dice: la autoridad de Jesús, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga lo que vamos a ir conociendo y aprendiendo esta mañana. Esto tiene que ver con la naturaleza y el origen de la autoridad del Señor Jesucristo como el Mesías, Rey de Israel. Tiene que ver directamente estas preguntas con esa autoridad que nosotros conocemos, que ha sido enviado el Señor desde el cielo. Por lo tanto la autoridad es emanada desde los cielos para el Señor, y he querido titular este mensaje, aunque es un buen nombre, la autoridad de Jesús, como el Mesías que vino del cielo, o el Mesías Rey que vino del cielo. Porque en definitiva es lo que el Señor va a querer mostrarles también a esta multitud. Como introducción, en el versículo 23 dice la palabra del Señor acá: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y voy a tomar un paréntesis en la parte de los principales sacerdotes, lo voy a mencionar y voy a leer de la siguiente forma. Cuando vino al templo, enseñaba. Y era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este momento. Ahora, ¿cuál es el momento que está viviendo el Señor para estar enseñando en el templo y cómo lo estaba haciendo? Si nosotros podemos recordar un poco lo que ha sido esta última semana desde su origen, han sido tiempos bastante impactantes en la vida del Señor Jesucristo y en la vida de la nación israelita. Les mencionaba hace un tiempo atrás que una de las características que define y detalla lo impactante que fue la entrada triunfal
en Jerusalén era el hecho de que había grandes multitudes que venían de diferentes contextos, no solamente sociales, sino que contextos de experiencia con el Señor. Por un lado tenemos a la nación o a la ciudad de Jerusalén, propiamente tal, esperando la llegada de los peregrinos, y ellos conocían bien al Señor. Recuerdo que esa vez les mencioné un texto que aparece, y luego lo vamos a ver, en Juan capítulo 10, en donde se habla de estas caminatas que el Señor hacía en el templo. También había un grupo que venía desde Betania. No debemos olvidar este grupo que es tremendamente importante en esta semana, en esta última semana también llamada la Semana de la Pasión del Señor, porque este grupo que viene desde Betania, que es un grupo bastante numeroso, está impactado por la resurrección de Lázaro y por lo que el Señor puede hacer milagrosamente en la resurrección de su amigo Lázaro, como también lo que el Señor hablaba y enseñaba. Y todo este grupo que, entre paréntesis, habían también tenido una cena especial con el Señor poco tiempo antes de todo esto, una cena a nivel de comunidad, participando varios invitados. Entre esos invitados también estaba Lázaro, el que había sido resucitado. Por lo tanto era una cena bastante amplia. Fue en esa cena en donde se derrama el perfume a los pies del Señor para su sepultura. Entonces ocurren varios acontecimientos dentro de lo que es el grupo de Betania, que está viniendo ahora por causa de la fiesta, aunque están muy cerca, a Jerusalén, que llegaron ese día domingo de la presentación mesiánica. También viene, por otro lado, otro grupo, que es el grupo de peregrinos de Galilea, que están llegando también a la ciudad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este día particular, tenemos gente que viene de todos estos grupos, contextos sociales, culturales, que aunque son de una misma nación, tienen algunas diferencias y cohabitan durante esta semana por causa de las fiestas en la ciudad de Jerusalén, y particularmente ellos van a pasar mucho tiempo en el templo. A eso van, a una fiesta religiosa, a una fiesta que se celebra alrededor o en el contexto inmediato del templo de Jerusalén, donde se hacen los sacrificios del Cordero Pascual para que ellos puedan celebrar la Pascua. Entonces mucha gente está recurriendo a este lugar, y y hay que tener presente que esa entrada triunfal o esa presentación del Mesías, ese día domingo, impactó a la ciudad de Jerusalén, y con ellos también llamó la atención de los principales sacerdotes, llamó la atención de los ancianos del pueblo y de los fariseos. Venía entrando el Mesías, Rey de Israel, y ellos estaban bastante, que tenían bastante contradicción. Entonces, cuando eso ocurre el día domingo, se le van sumando algunos sucesos particulares en el día lunes, como por ejemplo nosotros vemos el tema de la purificación del templo, que ya se mencionó en una predicación anterior, y también el tema de la higuera, de la maldición de la higuera. Esta mañana de día martes, el Señor ha salido desde Betania hacia Jerusalén. Ha llegado a Jerusalén por el camino que solían recorrer, más o menos, si mal no recuerdo, eran 2 kilómetros, y ese recorrido les mostraba un acontecimiento inolvidable para los discípulos particularmente, pero que tenía que ver también un poco con la vida de estos religiosos, y era que cada vez que pasaran por ahí, a partir del día lunes, iban a ver una higuera que estaba seca. Y eso les hacía también llamar la atención sobre las cosas que el Señor estaba haciendo. Ahora bien, cuando el Señor entra al templo, no entra al lugar llamado el lugar santo, el lugar santísimo. El Señor viene de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Por lo tanto, Él no tiene un acceso directo, aunque Él es el Rey eterno por naturaleza. Él es el Dios en la carne, y el lugar donde Él debiera estar y donde debieron haberlo recibido es en el lugar santísimo, porque Él es la gloria de Dios. En Él habita toda la deidad de Dios. Por lo tanto,
debían haberle permitido la entrada al lugar santísimo, pero religiosamente y por la historia genealógica del Señor Jesucristo, él solo tenía acceso hasta el patio o el atrio llamado el atrio de las mujeres. Pero más afuera, lo que era el atrio de los gentiles, Pastor Pablo también habló de eso la semana anterior, en el patio de los gentiles o atrio de los gentiles era un lugar no solo bastante cosmopolita, sino que un lugar donde, donde habitaban diferentes ideas, maestros enseñando, personas debatiendo. Era un lugar donde había mucha gente, particularmente en los lugares donde había sombra. Cuando el Señor Jesucristo está viviendo esta experiencia, este día martes en la mañana, de un día 12 de Nisan, 2 días antes de la Pascua, ese día pudo haber sido un día que fluctuaba entre los 25 a 32 grados de temperatura. Para nosotros, bastante calor. Para ellos estaba comenzando el tiempo de calor, comenzaba la primavera. Y era importante, por eso se celebraba también esta festividad llamada para algunos la fiesta de la primavera, que era la fiesta de Pascua judía o la fiesta de Pesaj. Y era bueno porque ya uno podía andar con menos abrigo, ya no era invierno, ya podía caminar tranquilo por las calles, con un poquito más holgado. Y un lugar particular para los creyentes, a partir de estas caminatas del Señor Jesucristo, era lo que nosotros conocemos como el Pórtico de Salomón. En el ala oeste, frente a la entrada principal del templo, había una muralla grande que separaba el atrio del templo de la ciudad misma, y ese muro, entre ese muro y el patio o el atrio de los gentiles, había un lugar que era una columnata, un lugar lleno de columnas. Cada una de esas columnas, muy grandes en su diámetro, medía alrededor de 45 metros de altura y eran 2 niveles. Era muy alto, muy grande el lugar. Era 2 grupos de columnas de 4, entonces era un lugar muy, muy amplio, que había muchísima gente, soportaba eso también el lugar a mucha gente, y había mucha sombra para los momentos de calor como estos días. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el Señor no estaba solo en ese lugar con sus discípulos, había muchísima gente con él. Recuerden de que es una fiesta de un par de millares de personas, mucha gente está en el templo, muchos van a ir a escuchar al Señor Jesucristo hablar. El Señor está ahí con ellos paseando y enseñando, y en medio de esa enseñanza, en el Pórtico de Salomón, aparecen este grupo de hombres indeterminados, de los principales sacerdotes y también de los ancianos del pueblo. Ahora, cabe mencionar, y solo como otro paréntesis, que el Pórtico de Salomón llegó a ser un lugar importante para la iglesia del Señor. Si usted puede examinar después la escritura, si quiere lo anota, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 en adelante, la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo se paseaba, caminaba por el Pórtico de Salomón con sus discípulos cuando fue interpelado por los principales sacerdotes, por los escribas. Y cuando quieren confrontar al Señor, la pregunta de ellos es: ¿hasta cuándo nos inquietas? ¿Hasta cuándo turbas nuestra alma? Y eso ocurrió, ese acontecimiento que fue en invierno y hacía frío, ocurrió en el Pórtico de Salomón, mismo lugar donde probablemente caminaba el Señor por estos días, y es otra vez confrontado con un par de preguntas que van a ser lo que le van a poner la centralidad a esta predicación. Más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, usted va a encontrar la curación de un cojo. Esa curación del cojo va a traer consecuencias de impacto sobre la vida de las personas que se desarrollan en el Pórtico de Salomón, en el mismo lugar donde en el capítulo 5 dice la Escritura que cotidianamente, diariamente, se reunía la iglesia del Señor para alabar al Señor. Un lugar de culto, un lugar de reunión, de congregarse para los hermanos en Jerusalén, era ese Pórtico de Salomón.
probablemente traía para ellos también muchos recuerdos nostálgicos de cuando el maestro enseñaba la palabra del Señor para ellos ahí, cuando el Mesías caminó por esta tierra y se paseó por ese lugar, confrontó a los principales sacerdotes, confrontó a los fariseos, confrontó a los ancianos, confrontó a los herodianos. Este lugar particular era un lugar en donde se podía debatir. Luego voy a hablar acerca de los debates, pero es para tener un contexto y una introducción histórica de lo que el Señor estaba viviendo. Fue así que llegaron estos ancianos y estos sacerdotes, como dice el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Dentro de la religión judía de la época, habían tres grandes grupos que controlaban y que dominaban el ambiente religioso y social de la época. Uno de ellos eran los principales sacerdotes, que eran los más cercanos al sumo sacerdote, y eran los saduceos. Y más adelante, esta misma semana, este mismo día martes incluso, vamos a ir mirando cómo el Señor va debatiendo con cada uno de estos grupos, particularmente con los saduceos. Tiene una disputa con respecto a la escritura, porque ellos creen solamente en lo que nosotros llamamos el Pentateuco y no creen en todo el Antiguo Testamento, como sí creían el segundo grupo grande, que eran los fariseos. Los fariseos, que debían ser los más cercanos al pueblo, ellos creían en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, su interpretación, que tenía dos escuelas también, no se condecía con la vida que ellos llevaban. Por eso el Señor decía: todos ustedes escuchen de ellos, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque los fariseos dejaban mucho que desear. Y un tercer grupo, que no aparece muchos, pero que era bastante importante, sobre todo en el ámbito social, eran los consejeros del pueblo, los ancianos del pueblo, que eran una autoridad civil. Bueno, dentro de esto, una parte de ellos, que son los principales sacerdotes, y según los otros evangelios sinópticos, en este caso Marcos y Lucas, también incluye los escribas o intérpretes de la ley. Y este grupo de ancianos llegan a donde el Señor está enseñando con una doble pregunta, y estas dos preguntas en una tienen no la intención de saber, sino la intención de juzgar. Ellos van con un sentimiento de juicio. Y la pregunta aquí que ellos hacen es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esto es la naturaleza. Ellos quieren saber la naturaleza de esta autoridad y el origen mismo. ¿Quién le da esta autoridad? Y es una pregunta que, aunque es maliciosa y es capciosa, también es válida. Es válida en el sentido de que es una tremenda oportunidad para que ellos puedan arrepentirse. Su pregunta puede salir en beneficio de ellos si ellos así hubiesen querido. Sin embargo, vamos a ver también que la respuesta del Señor obedece a la experiencia del debate. La pregunta era: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, nos remontamos al día domingo y lunes, estamos en el día martes, tal vez por la mañana, y esto ocurre, estas cosas son las que ocurren los días previos. ¿Con qué autoridad entras como entras? ¿Con qué autoridad purificas o nos echas a perder el negocio que teníamos acá? ¿Con qué autoridad hablas lo que hablas? ¿Quién te dio esta autoridad? La naturaleza y origen de la autoridad del Señor. Y aquí comienza una serie de debates para el día martes. Este no va a ser el único momento en que se va a ver confrontado con estas autoridades. Este es el inicio. Aquí comienza la inquietud de ellos para un día largo de varios debates, de una parábola que el Señor va a entregar a estos mismos hombres que están aquí frente a Él. La multitud está alrededor de ellos, expectante. Ellos ven a la multitud oyendo, atento al Señor, interpelan con estas preguntas al Señor, y el Señor usa el estilo de debate judío para reaccionar con ellos. Ahora, ¿cuál es el estilo de debate que tenían los judíos y por qué era importante? Porque hasta el día de hoy, una forma de enseñar la Torá o la palabra del Señor, o el Antiguo Testamento en este caso,
era a través de poner dos personas, niños en estos casos, que eran los que comenzaban a estudiar la Biblia o la Torá, y ellos tenían que sentarse uno frente al otro y comenzar una serie de debates a través de preguntas y respuestas. Uno iba haciendo preguntas, otros respondían, y a veces sucedía que uno hacía una pregunta y el otro respondía con una pregunta sobre esa pregunta. Y podía ocurrir que hubiera una tercera pregunta y así sucesivamente hasta que hubiera una respuesta final. ¿Quién ganaba el debate? El que lograba hacer que su rival guardara silencio o dijera, no sé, no lo sé. Por lo tanto, vamos a ver que al final de cada uno de los debates que el Señor tiene durante este día martes, la respuesta de ellos siempre va a ser cerrar su boca y decir no sé. Y el Señor muestra su autoridad aún en este debate, ganando el debate porque Él plantea una respuesta con una sobrepregunta. Volvemos al tema de la pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús. Y este es el primer punto. Lo anterior fue una introducción. El primer punto es la respuesta de Jesús, el Mesías, para estos hombres. La respuesta de Jesús, el Mesías. Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. Yo les voy a responder su pregunta, pero ustedes me van a responder a esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Bueno, la pregunta para algunos puede ser que no tenga coherencia, porque ¿qué tiene que ver Juan en todo esto? Pero para el Señor tiene una coherencia vital, porque todo el ministerio, todo lo que el Señor ha hecho se desarrolla a partir de una declaración que Juan hace acerca de Jesús. Y esa declaración es cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, el día en que el Señor Jesús se fue a bautizar y que ocurrieron acontecimientos milagrosos como la venida del Espíritu Santo en forma corporal, como la voz del cielo que habló acerca del Hijo. Cuando la Trinidad se manifestó en ese momento, la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo del Señor, ese día, cuando el Señor venía hacia las aguas, Juan el Bautista hace una proclamación que debe ser para nosotros nuestro primer punto de partida en responder a estas preguntas también. ¿Con qué autoridad nosotros predicamos el Evangelio? Con la autoridad que Jesús nos ha dado, porque Jesús es, dos puntos, y abre comillas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cierro comillas. El Señor Jesucristo nos llevó a un plano tremendamente espiritual. La pregunta era, el bautismo de Juan, la identificación con Juan el Bautista, ¿de quién era? ¿Era del cielo? ¿Era de los hombres? ¿De dónde venía este bautismo? Ahora, ¿por qué es importante? Porque para poder responder a esa pregunta, ellos tenían que referirse al precursor de Jesucristo. Tenían que referirse al que había sido heraldo del Señor. Hoy la iglesia es el heraldo del Señor. En su pronta venida, en su segunda venida, el Señor Jesucristo tiene un heraldo que es la iglesia. Nosotros somos los embajadores que estamos proclamando la venida del Señor sin titubear, sin dudar, con la autoridad que Cristo nos ha dado. Pero antes de que esto ocurriera, el heraldo era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba proclamando el mensaje de arrepentimiento a la nación de Israel. Y él decía, arrepentidos cada uno de vosotros, arrepiéntanse. Decía, bautícense. Y esa era la idea de dejar atrás las creencias antiguas y creer en la pronta venida del Mesías. E incluso Juan el Bautista llega a tener también su tiempo de confrontación con estos hombres principales, sacerdotes,
y gente religiosa de Jerusalén, diciendo: generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan le pedía a la higuera estéril que diera fruto, y la higuera no daba fruto, solo hojas. Y el Señor Jesucristo está frente a ellos con esta pregunta para ellos: ¿de dónde viene este bautismo de Juan? Para responder a eso tenemos que saber quién era Juan. En primer lugar, Juan, según la Escritura, fue un hombre enviado de Dios. Juan el Bautista era un hombre enviado de Dios. Eso lo enseñó su tocayo Juan el apóstol cuando decía en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos reconocer y entender y saber y enseñar es que Juan el Bautista era un hombre enviado de Dios, nacido de un hombre, nacido de una mujer, era hijo de un sacerdote, por lo tanto podía haber seguido la línea y la casta de los sacerdotes, pero él se dedicó al ministerio que el Señor le llamó, que es el ministerio profético. El Señor Jesucristo, hablando acerca de Juan el Bautista, dice que es el más grande de todos los hombres nacidos de mujer. Dice: no hay uno más grande que Juan el Bautista. Y lo menciona como un hombre importante. Juan el Bautista tenía la respuesta que ellos estaban buscando, es decir, si ellos podían retroceder en el tiempo, recordar las palabras de Juan el Bautista, iban a saber con qué autoridad el Señor hacía lo que hacía y quién le había dado esa autoridad. La respuesta estaba en la persona, ministerio y predicación de Juan el Bautista. La respuesta correcta a la pregunta acerca de Juan era la respuesta correcta a la pregunta acerca de Jesús. Si ellos respondían correctamente a de dónde venía el ministerio de Juan, podían entender y saber de dónde venía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista había dado pleno testimonio de la misión de Cristo como procedente del Padre, y todos los hombres consideraban a Juan como un verdadero profeta. Aquí en el pasaje que estamos leyendo, en el versículo 26, ellos estaban buscando una respuesta entre ellos, y dice: y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Aunque ellos mismos no creían, pero entendían que la multitud que les rodeaba, la gran cantidad de gente que había ahí, se les podía ir encima en contra de ellos por una respuesta equivocada. Ellos podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres y se podían echar al pueblo encima, y tenían miedo de eso también. Como dice mi hermano Evis Luis Carballosa, Juan había testificado que la autoridad de Jesús procedía del cielo. Por eso que dice Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él oír. Y en Marcos capítulo 1, versículo 7, predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan el Bautista sabía quién era el Mesías, príncipe de Israel, lo reconoció cuando llegó a las aguas a bautizarse. No quería bautizarlo porque decía: yo necesito ser bautizado por ti, y el Señor Jesús le pide que así se haga toda justicia. Y ese día también pudo ser testigo presencial de esta presencia de la Trinidad completa, el Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo viniendo, y la segunda persona del Hijo siendo bautizado en el Jordán. Responder correctamente a esta doble pregunta de los religiosos tiene implicancias eternas. Nosotros debemos reconocer siempre y no dudar ni titubear en poder decir que la autoridad del Mesías, el Señor Jesucristo, es una autoridad celestial, viene del cielo. La respuesta a esta pregunta viene del cielo. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? Viene del cielo. Juan era el heraldo que testificaba que Jesucristo es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y eso era lo que ellos debían responder, pero no lo hicieron. Esto nos permite dar un paso al siguiente punto, al punto número 2, que es una respuesta religiosa y vacía. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahí está la pregunta. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Recuerdan lo que le mencioné del debate? Fin del debate. No hay respuesta, no saben. Para un judío, y perdonen lo coloquial de la expresión, pero para un judío tiene mucha importancia un debate, muchísima importancia, y para poder ir a un debate hay que ser un hombre bien hombre, para poder confrontarse en un debate, porque si pierdes, eso te pone por debajo de los demás, y el que gana obviamente se lleva los vitores. Aquí, bueno, la gente pudo haber, cuando escuchó no sabemos, pudieron aplaudir inmediatamente, pero vemos el contexto de lo que ellos están conversando para poder dar como respuesta final un no sabemos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensata o es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esta palabra que dice el apóstol Pablo bien se cumple en la persona de Jesús cuando está frente a esta autoridad religiosa. Déjeme hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando hablamos de la autoridad religiosa, no es como la autoridad religiosa de un país como Chile. Hoy en día las autoridades religiosas no tienen ninguna autoridad, no solo porque ellos se han descalificado, y hablamos de las autoridades religiosas predominantes, en este caso la iglesia romana, sino que porque en países como el nuestro y hoy en día en la mayoría de los países, la autoridad religiosa es solo eso, una autoridad religiosa que tiene que ver con el ámbito de la religiosidad, pero no de la vida civil. En el caso de la nación de Israel, la autoridad religiosa, política y civil caía sobre estos tres grupos que les mencioné. La autoridad completa del templo y de la casta predominante, que los que tenían más dinero, la élite, y todos ellos eran los sacerdotes. Y a la cabeza de ellos el sumo sacerdote, quienes tenían control del templo, excepto estos días lunes y martes, que el control del templo lo tiene el Mesías. Por eso también a estos 2 días se le puede llamar la proclamación mesiánica. Pero antes de esto, después de esto, hasta cuando duró el templo, la autoridad del templo era el sumo sacerdote con el Sanedrín, y ellos tenían autoridad sobre muchas cosas que tenían que ver también con la vida civil y política. Otro grupo fuerte eran los fariseos. Los fariseos dominaban las pequeñas comunidades en todas partes a través de la sinagoga, que era el lugar donde se reunían en asamblea los hebreos o judíos en las diferentes partes, en Jerusalén y fuera de ella. En todas partes había una sinagoga, ahí se reunían y ahí se podían hacer no solamente reuniones que tengan que ver con la parte religiosa y la lectura de la Biblia, sino también se reunían para tocar temas que tenían que ver con cosas sociales, civiles. Lo mismo ocurría en el templo, había un lugar que se llamaba el Pequeño Sanedrín, en donde llevaban temas sociales, como por ejemplo cuando el Señor sana a un hombre ciego y le cuestionan la salud, el grupo de sacerdotes el que está pidiendo explicaciones y lo llevan a un pequeño Sanedrín para poder cuestionar esto.
y a riesgo de que él y su familia, en este caso el hombre que sanó y su familia, ellos puedan ser expulsados de la sociedad. Si una persona, un judío, un hebreo, era expulsado del grupo social, no tenía no solamente derecho, perdía el derecho de entrar a la sinagoga, sino que el derecho social de reunirse con personas, de poder comprar dentro de estos grupos, se vendía y compraba mucho dentro del mercado de ellos, por lo tanto perdía muchas atribuciones que podría tener. Todas estas cosas ocurrían dentro de este grupo religioso. Ellos tenían el control social, político y religioso de lo que ocurría en Jerusalén, en Galilea y en toda la región completa de Judea. Cualquier pueblo, ciudad, se tenía que subordinar socialmente, no solo al Imperio Romano, que estaba por sobre todo esto, sino que también a estos grupos religiosos que gobernaban al pueblo a través de las sinagogas y a través del templo. En el templo los saduceos y en las sinagogas los fariseos. Y ellos querían mantener el control de la gente y el Señor estaba predicando algo distinto. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, estos hombres buscan con astucia poder encerrar al Señor y se encuentran con esta respuesta en forma de pregunta del Señor que tiene que ver con la predicación de Juan acerca del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí están ellos buscando una respuesta. Y ellos dicen, bueno, que tenemos un problema, porque si decimos del cielo, la pregunta va a ser, si era del cielo, ¿por qué no le creímos? Y si decimos de los hombres, el pueblo se nos viene encima, porque creen y tienen a Juan por profeta. Entonces, había en ellos una respuesta sin frutos. Ellos dijeron, no sabemos. Una respuesta estéril. No hay en ellos una respuesta de ningún tipo satisfactoria para nadie. Es perder el debate, es caer en el debate frente al Señor. Ellos tenían, al igual que el primer Adán, tenían hojas de higuera solo para tapar su indecencia, para tapar su cobardía y tapar su pecado. Pero el Señor tenía fruto, porque Él es el árbol de vida y su fruto permanece siempre. Entonces tenemos dos posiciones distintas en esta higuera de la que hablábamos a la semana anterior, en donde vemos un grupo de hombres que tiene hojas para cubrir su desnudez, al igual como lo hizo Adán en el principio, solo cubre su desnudez, cubren su vergüenza, pero no tienen frutos, como decía Juan el Bautista en un principio de este ministerio, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no tenían frutos dignos de arrepentimiento, por lo tanto no tenían respuesta para el Señor porque eran guías ciegos y eran guías ciegos de ciegos, entonces no podían ellos llevarlos a la luz de la vida, de la verdad, no podían llevarlos al árbol de vida que es el Señor Jesucristo, no podían llevarlos a dar frutos dignos de arrepentimiento porque ellos mismos no estaban arrepentidos. Confabulaban una respuesta falsa y una respuesta cobarde porque tenían miedo del pueblo. Mira aquí otro paréntesis interesante. Ellos tenían tanto miedo al pueblo y a la nación romana que no hacían cosas, no confrontaban situaciones porque temían a la multitud. Si usted me acompaña por un momento al Evangelio de Mateo, el pasaje paralelo a esto, usted puede ver conmigo algo interesante. En el capítulo 11, versículo 33 de Marcos, la palabra del Señor dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Esa fue la respuesta que estamos viendo ahora. Entonces respondiendo Jesús les dijo, bueno, perdón, tengo que ir un poco más atrás para mostrar lo que quiero mostrar. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como
un verdadero profeta. Temían al pueblo, lo que en el capítulo 12 de este mismo Evangelio de Marcos, versículo 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esa fue la actitud final después de estas preguntas y de la parábola del Señor. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, el versículo 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, que eran los que también fueron a hacer estas preguntas, cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Estos hombres querían asesinar al Señor a como diera lugar, no querían tener respuestas a las preguntas que hacían. Ellos querían que el Señor cayera en su trampa para asesinarlo con el favor del pueblo, para que el pueblo los apoyara. Que en definitiva, usted va a ver esto al final de esta semana, que es el pueblo, la nación de Israel, quien grita, crucifíquenme. Y era lo que ellos estaban buscando. Y el Señor sabía esto y el Señor estaba esperando que estas cosas ocurrieran. Ellos confabularon su respuesta. ¿Por qué? Porque no querían, tenían miedo de caer en manos del pueblo, le temían más a la multitud que a la voluntad de Dios. El escritor Morgan dice al respecto, no podrían decir que el bautismo de Juan era del hombre, porque eran cobardes. Y no dirían del cielo porque eran hipócritas. Y hay algo que al Señor le molesta y es la hipocresía del ser humano. Si hay algo que al Señor Jesús le molestaba era la hipocresía. Una y otra vez en estos debates el Señor le va a decir a los saduceos, a los fariseos, les va a decir hipócritas, hay de vosotros hipócritas. Y era algo que el Señor no podía tolerar de ellos, su hipocresía. Se mostraban blancos, relucientes, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Y esta ilustración la entendían bien los judíos porque cuando ellos peregrinaron desde Galilea hasta Jerusalén, tenían que pasar por lugares donde habían sepulturas y para que pudieran llegar sin contaminarse a la celebración de la Pascua y poder entrar al templo y poder ir a ofrecer el cordero para ser sacrificado, esa pureza podía ser truncada si ellos en el camino se sentaban en algún lugar donde hubiera una sepultura, un muerto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían días previos a las celebraciones multitudinarias como esta? Con cal, ellos pintaban las sepulturas blancas. Entonces, cuando los peregrinos venían hacia Jerusalén, donde hubiera alguna piedra pintada de blanco o un lugar, un monolito pintado de blanco, no descansaban sobre ese lugar para no contaminarse porque era una sepultura. Y el Señor, cuando habla de estos fariseos, más adelante les va a decir, hipócritas, hay de vosotros hipócritas, que por fuera se ven blancos, relucientes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. El Señor está comenzando en estas preguntas un día muy, muy interesante, muy glorioso, por una proclamación mesiánica tremenda, respondiendo a estos hombres. Y la respuesta de ellos va a ser y va a seguir siendo, no sabemos, no sabemos. Tenemos dos formas de ver cómo se define este debate. Por un lado, tenemos las preguntas de los principales sacerdotes, respondidas con una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza y cuál es el origen de tu autoridad? Yo le puedo responder a eso si ustedes me responden. ¿De dónde es el bautismo de Juan? Aquel que proclamó al Mesías diciendo, este es el Cristo, este es el Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocer a Juan era reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Y ellos debían proclamar ese día como el día en que el Mesías visitaba
su templo y su pueblo. Pero ellos dijeron, no sabemos, no sabemos. Quiero concluir con esto. Es una conclusión un poco extensa. Jesús andaba por el templo, caminaba por el pórtico de Salomón. Probablemente también pudo ser el pórtico real. Vamos a pensar por un momento que caminaba por el pórtico de Salomón, a la sombra, enseñando y predicando el Evangelio, ocupado, tal como lo dijo cuando era un muchacho, en ese mismo lugar, en los negocios de su padre. Lo que nos lleva inmediatamente a preguntarnos, cuando nosotros somos confrontados, ¿es porque estamos predicando el Evangelio? ¿Se nos confronta porque estamos hablando la verdad de el Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? O a lo mejor la gente ni sabe que somos creyentes, a lo mejor la gente ni sabe que somos hijos de Dios y que somos cristianos. Pertenecemos al grupo de los que proclaman al Mesías o somos agentes secretos del Señor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hoy nosotros estamos? ¿Caminamos con el Señor por el pórtico o estamos escondidos detrás de las hojas de higueras, escondiendo nuestra desnudez, escondiendo nuestra vergüenza? Perdón. ¿O estamos dando frutos dignos de arrepentimiento en la proclamación del Mesías, Rey de Israel? ¿Predicamos lo suficiente como para llegar a hacer que las personas cuestionen su realidad espiritual, que quieran conocer del Señor y quieran saber la procedencia, la naturaleza y el origen de su autoridad? Y ante esta pregunta, ¿qué es lo que nosotros mismos respondemos? Podemos responder sí, sí. Decimos que el bautismo de Juan es el bautismo que venía del Señor, de un hombre llamado por Dios a la predicación del arrepentimiento de la nación de Israel, reconociendo y destacando la cualidad del Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cristo del cielo, el bendito, el Mesías que vino del cielo, el Hijo del Eterno, el 3 veces santo, el Jehová de los acontecimientos antiguos testamentarios. Pueden preguntarte a ti, ¿con qué autoridad dices estas cosas? Pueden preguntarle, ¿dónde obtuviste tu llamado? ¿Quién te llamó a hacer lo que estás haciendo? ¿Dónde estaba tu religión antes de Lutero? Te pueden hacer muchas preguntas, pero la respuesta siempre va a ser en la Biblia. En la Biblia. Cada vez que alguien quiera cuestionar la autoridad que el Señor le ha dado a usted para la proclamación mesiánica, usted diga, en la Biblia. Dios me ha dado autoridad de predicar el Evangelio en la Biblia. Dios me ha dado autoridad de hablar de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la Biblia. Dios me ha dado autoridad para decir que el Hijo de Dios viene pronto, que viene en las nubes, que todo ojo le verá y que Él reinará por los siglos de los siglos, y lo creemos porque la Biblia lo dice. Y esa es nuestra autoridad única, la palabra del Señor. Podemos responder entonces, como respondía el escritor Trapp, en la Biblia, donde las suyas nunca estuvieron. Quien busca a Dios se verá enfrentado a dos preguntas. Responder con honestidad nos dirá a nosotros quiénes somos. Si somos del cielo con Jesús o somos terrenales, solo humanos como el primer Adán y condenados por siempre. ¿Con qué autoridad nosotros podemos entender al Señor Jesucristo? Con la autoridad de su origen, con la autoridad de su naturaleza divina, con la autoridad de que tan solo es como el Dios en la carne,
puede dar, tan Dios cual si nunca hubiese sido hombre. El maná que viene del cielo, el maná espiritual, el pan de vida que da vida a los hombres, el árbol de la vida que tiene fruto permanente y fruto de vida eterna para nosotros, el santo de los santos, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién le dio esta autoridad? Dios el Padre. Él lo dijo una y otra vez. Y también el Padre le dio autoridad, Juan capítulo 5, versículo 27, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Respondiendo a las preguntas de este día martes por la mañana, cuando el Señor Jesucristo enseñaba a la gente y los principales sacerdotes y los ancianos llegaron a Él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Con la autoridad de las palabras de Juan el Bautista, porque soy el Cristo, el ungido, el Mesías. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaban a punto de entender eso de una forma práctica, porque el Cordero de Dios estaba a 2 días de ser sacrificado. Esta alusión a Juan el Bautista tiene que ver con todo lo que el Señor está viviendo en las profecías de Isaías, en las profecías de Zacarías. Tiene que ver con el mensaje que Juan entregaba a la gente acerca de no solamente arrepentirse de la vida que llevaban, sino de reconocer a Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tal vez en esta mañana hay alguien dentro de esta sala de Zoom o dentro de esta red social, o tal vez en algún momento lo va a ver y me es muy necesario decirle, usted también debe responder a esta pregunta. Usted también debe responder a quién es Jesús, cuál es la naturaleza y el origen de su autoridad. Y yo espero, por su bien, que responda con honestidad, porque eso va a definir su realidad eterna. Usted puede creer que el Señor Jesús viene del cielo y que cuando vino el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, le envió a este mundo para salvar a los pecadores y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepentirse usted de sus pecados, llegar a las plantas del Señor, arrodillarse, llorar lo que tenga que llorar, reconocer que es pecador, decirle a Dios por qué es pecador, hablarle a Dios de su pecado y pedirle a Dios que le perdone, y el Señor le va a perdonar, porque Dios es muy misericordioso. O tal vez usted puede simplemente decir, no sé de qué estás hablando. Y puede con cobardía y con hipocresía dar un paso atrás. Les invito a ser valientes y a creer que esto que está ocurriendo este día martes por la mañana en la vida del Señor tiene una connotación de proclamación que nosotros debemos seguir predicando y pregonando hasta cuando Él venga en su segunda venida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías que dio su vida por nosotros y que hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para un día regresar en gloria y majestad y reinar por los siglos de los siglos. Vamos a orar.